Hola, buenas. Soy Guillermo Blanco, Bailar, psicólogo clínico, y estamos en la segunda sesión del Plan de Apoyo a la Persona Cuidadora, impulsado por la Concejalía de Familia, Mujer y Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, en Madrid. Estamos en esa segunda sesión. En el vídeo anterior estuvimos empezando un poco a ser conscientes un poco de la situación en la que podíamos estar viviendo, y empezar a comprender qué era lo que nos estaba pasando, ¿no? Y para ello, os encargué una serie de ejercicios prácticos que simplemente, quería sobre todo eso, el repasarlos para que tuviésemos un poco esa idea, ¿no? Marcamos un poco esa práctica de tomarnos un minuto stop, donde poder parar, donde poder empezar a observar simplemente esas sensaciones, a notar nuestra respiración y a manejar las distracciones simplemente volviendo a nuestro ancla, ¿no? Como un momento de pausa realmente en nuestros ritmos tan vertiginosos que solemos llevar. Por otro lado, también habíamos marcado otro segundo entrenamiento, donde lo primero que os pedía era que dedicaseis, después de hacer esa práctica de unos 3 minutos, pues a notar todas las sensaciones, las emociones, los pensamientos que habían ocurrido durante ese proceso de práctica de entrenamiento, ¿no? Tanto los agradables como los desagradables, ¿no? Y la idea sobre todo era con la intención de empezar a ser conscientes, que era el objetivo de la primera sesión, y a desconectar el piloto automático. Aparte de ese ejercicio también de anotar en el diario emocional, en vuestro cuaderno, en vuestra agendita, todo lo que vaya surgiendo en esas prácticas, también nos pedía, para poder desarrollar más esa conciencia sobre las capacidades que cada uno de nosotros tenemos y hemos desarrollado, de ser resilientes, ¿no? Entonces, os pedía que buscaseis un poco esos momentos de los que realmente habéis vivido situaciones bastante críticas y en los que habéis sido capaces de superarlo, ¿no? Para que también pudieseis observar esas capacidades y sobre todo esas emociones que podían aparecer. Y eso es importante, sobre todo porque precisamente en la sesión de hoy la idea es poder trabajar sobre las emociones, ¿vale? En esta segunda sesión vamos a intentar sobre todo eso, comprender cuáles son las emociones, cuáles son las básicas, para qué sirven y sobre todo cómo me encuentro yo, porque es lo que me va a posibilitar empezar a manejar mejor toda la parte emocional, que veremos en vídeos posteriores, lógicamente. Bien, para empezar sobre todo eso es ser conscientes de qué es una emoción, ¿no? Y lo que ahí sí que quiero dejaros claro es que la emoción precisamente se activa en esos momentos en el que estamos percibiendo que ocurre algún tipo de desequilibrio, ¿no? Y normalmente nos habilita para poder ponernos en marcha a la hora de empezar a controlar de nuevo la situación. Entonces es una reacción automática que tiene nuestro organismo, nuestro cuerpo, es totalmente innata. Y lo único es que cada uno de nosotros lo vive de una forma particular, ¿vale? Entonces, pues en función de lo que es nuestra experiencia, de lo que es nuestro aprendizaje, incluso de cómo perciba cada uno de nosotros la situación, vamos a percibir esa emoción y vamos a vivir de manera diferente. Pero lo primero que sí que quiero es sobre todo poder entender qué es esa emoción, ¿no? Y precisamente la emoción, etimológicamente, la descripción de la emoción viene de ese concepto de mover hacia, ¿no? Sobre todo porque lo que busca es precisamente que haya una reacción, ¿vale? Tras una emoción. Pero lo primero es que tenemos que ser conscientes de esa emoción para poder dirigir la acción. Y es justo en el momento en el que estamos. Entonces, para eso, os voy a, vamos a hacer, os voy a permitir aquí que hagamos un momentín de evaluación, ¿no? Os he puesto una serie de frases tipo en la que normalmente, pues a veces sin darnos cuenta, nosotros como personas cuidadoras podemos recibirlas por parte de familiares, por parte de amigos, o incluso por parte de profesionales sanitarios, ¿no? En ese tipo de frases, como tienes que tener paciencia, no puedes dejarle solo, le cuidas muy bien, bien hecho, no le grites, tienes que cuidarte tú, vales mucho, le veo muy bien, ha empeorado, se le ve peor, te quiero, gracias. Ese tipo de frases me gustaría que intentaseis el focalizar vuestra atención y observar qué emoción es la que surge con cada frase.
Y una vez que detectéis esa emoción, poder valorar el grado de malestar de 1 a 10 que se produce en cada uno de vosotros con esas frases. Donde el 1 sería el mínimo malestar y el 10 el máximo. Es importante que os toméis un minuto sobre todo para poder valorar y para poder observar cuáles son ese tipo de emociones que van surgiendo. Seguramente en esas frases van apareciendo mezcla de emociones, pero para poder entenderlas vamos a ir a las emociones básicas. ¿Vale? Y en esas emociones básicas tenemos precisamente esas 6, que serían el miedo, la sorpresa, la aversión, el rechazo, la alegría, la tristeza y la ira. Y es importante que entendamos por qué están cada emoción y para qué sirve. De esta manera, el miedo, estamos viendo que es una anticipación, ¿vale?, de una amenaza. Es decir, se activa cuando nuestra cabeza percibe que hay una amenaza contra nuestra integridad física o emocional. Y es la que nos permite reactivarnos. ¿Vale? Entonces, esa sería la emoción. Lo que quiero también que entendamos es precisamente, bueno, cuál es su función. ¿Vale? El miedo es necesario, totalmente necesario, igual que el resto de emociones. Y aunque no nos guste, realmente nos sirve para apartarnos de ese peligro que estamos percibiendo y para empezar a actuar con precaución. Ante la sorpresa, la emoción de sorpresa, bueno, pues la vemos que está descrita como sobresalto, como asombro, como desconcierto. Y realmente es una emoción que nos ayuda a orientarnos, a saber qué hacer ante una situación novedosa para nosotros. Nos pone en alerta. Ante la emoción de rechazo, de aversión, de asco, ¿vale?, es esa emoción que suele estar muy asociada al disgusto hacia todo aquello que tenemos en ese momento delante. Lo que nos produce es un rechazo y automáticamente viene seguida como una reacción de alejamiento, ¿no?, de esa situación que nos produce ese rechazo. Por otro lado, tenemos también emociones como la alegría, que genera una sensación de bienestar en nosotros y sobre todo que nos hace sentir que estamos en la línea de lo que queremos, ¿no?, y que vamos consiguiendo y vamos cumpliendo deseos, ¿eh? Vemos cumplidas ilusiones. Esa emoción de alegría lo que nos está haciendo es indicar, bueno, pues que ese es el camino, que eso es lo que nos interesa y por eso vamos a intentar repetir, reproducir ese mismo comportamiento de lo que estamos haciendo para conseguir lo que deseamos. Otra de las emociones más características es la emoción de la tristeza, donde normalmente pues, sentimos pena, soledad, pesimismo. Hablamos un poquito el otro día cuando hablamos de duelo. Bueno, pues precisamente esa emoción suele ser la que está presente y también incluso cuando hay situaciones en las que nos han decepcionado. La función de la tristeza es realmente que paremos, que tengamos la capacidad de darnos cuenta de qué está ocurriendo en nuestro momento y poder pedir ayuda. Sobre todo eso es lo que nos hace poder hacer una reintegración, una recuperación de hacia dónde quiero llevar mi vida. Y por último, de las emociones básicas tenemos la ira, ¿vale? Está descrita como rabia o enojo, que aparece cuando las cosas no salen como queremos, ¿no? O nos sentimos de alguna manera pues, amenazados por algo o por alguien. Es esa emoción que provoca una reacción a veces, bueno, pues bastante intensa, pero que tiene un sentido, sobre todo porque es la de defendernos ante una situación que no queremos que se nos esté a lo mejor tratando de forma justa, ¿no? Entonces, bueno, pues a veces conlleva riesgos este tipo de emociones, pero son también necesarias e innatas en el ser humano. Claro, estas emociones básicas generalmente nos producen la mayoría malestar y en ese momento es donde intentamos hacer cualquier cosa para dejar de sentirlas, sin darnos cuenta que esto no funciona, que no podemos ni debemos evitarlas. Tenemos que simplemente comprenderlas. Y esa comprensión pasa precisamente por ese concepto de emociones negativas. A mí me gusta más hablar de emociones desagradables, porque no son negativas, tienen una función, son desagradables y la función es precisamente funcionar como si fuesen los testigos de un coche, donde nos van indicando qué cosas son las que hace falta tener en cuenta, ¿no? Y sobre todo porque tenemos que ser conscientes de que cualquier intento por controlar esas emociones puede generar importantes problemas a largo plazo. Así que lo mejor no es que no estén, sino que aprendamos a manejarlas. Y para ello, precisamente, lo primero es ser conscientes de esas emociones
Y a través de nuestro cuerpo muchas veces se manifiestan esas emociones. Ninguno podemos vivir sin cuerpo. Entonces nuestro cuerpo es una valiosa fuente de información para saber quiénes somos. El cuerpo siempre está en el aquí y en el ahora. Y es fundamental que exista esa conexión entre mente y cuerpo. Hay una correlación que los estudios avalan. Y de esa manera vamos viendo que precisamente nuestra manera de sentir y de pensar están unidas. Fijaros, este es un mapa de lo que sería la conexión entre activación, ¿no?, emocional en nuestro cuerpo, pues viendo cómo las diferentes emociones, ¿vale?, pues van provocando una activación en función de la emoción que sea, ¿no? Bueno, pues es curioso ver a lo mejor eso como la ansiedad, aparece el mayor punto de nivel de activación en el pecho, ¿vale? Como, bueno, pues lo que es la ira, el enojo, ¿vale?, tiene un punto de activación, lo que es en toda la cara, en los hombros, en el pecho, y llega hasta las manos. Pero también existen niveles de activación que el cuerpo agradece de otra manera, como si la felicidad, donde parece que es algo pleno, ¿no? Y sin embargo la tristeza y la depresión, pues estamos viendo por contra todo lo que es las diferentes tipologías de activación a nivel emocional. Nuestro cuerpo va a ser ese espejo, y ahí es donde nos tenemos que empezar a fijar. Entonces, claro, cuando sentimos esas emociones, lo que a veces suele ocurrir es que precisamente no nos damos cuenta, no somos conscientes y reaccionamos, pero cuando ya reaccionamos es porque ya estamos muy saturados, muy sobrecargados. Y entonces aparecen, sobre todo en personas cuidadoras, una serie de reacciones típicas, ¿vale? Como pueden ser, pues, sentimientos de tristeza, de desesperación, de indefensión o de desesperanza. También a veces pueden aparecer sentimientos de enfado, de irritabilidad o sentimientos de preocupación y de ansiedad. Por último, sentimientos de culpa. Si vemos que estos sentimientos están instalados, son demasiado frecuentes, demasiado intensos, quiere decir que es el momento a lo mejor de tener cuidado. Son nuestras señales de alerta de que quizás estamos excediéndonos en esas labores y no nos estamos cuidando. Con lo cual vamos a utilizar esas señales, esos sentimientos como el aviso para que realmente empecemos a cuidarnos. Y para cuidarnos, el planteamiento que os hacemos precisamente de hoy es, bueno, pues seguir con la misma práctica con la que habíamos empezado, de ese minuto stop, pero vamos a añadir, bueno, pues el poder parar el piloto automático y durante 3 minutos ser capaces de observar las emociones y los pensamientos que estemos teniendo justo en ese momento, sin ningún tipo de juicio, sin reprimirlos, sin luchar contra ellos. Y vamos a intentar escribirlos también en nuestra libreta. En 3 minutos, la idea es que lo podamos practicar, pues eso, cada día. Y luego, un tercer ejercicio, que es precisamente un ejercicio de atención al cuerpo. Vamos a ver si lo podemos hacer unos 10 minutos al día, básicamente. Y para ello vamos a hacer unos 10 minutos, pero es una pequeña píldora ahora que os pueda servir un poco como referente. Así que vamos a aprovechar este momento y vamos a intentar, sobre todo eso, cerrar nuestros ojos, focalizar toda nuestra atención en nosotros, nuestra respiración. Vamos a observar cómo es el flujo de la respiración, sin intentar variar nada. Vamos a hacer un pequeño repaso corporal por distintas zonas de nuestro cuerpo. Y el objetivo simplemente es que observemos cómo se encuentra esa zona corporal que yo vaya nombrando, intentando observar qué es lo que hay, qué sensaciones. Puede ser que no ocurra nada, que no sintamos nada en alguna zona. Es normal, no pasa nada. Pero vamos a intentar simplemente dedicarles un momento de atención. Y para ello vamos a empezar a observar nuestros pies, tanto el derecho como el izquierdo. Vamos a observar las plantas, los dedos, el empeine, los tobillos, las espinillas, rodillas, muslos, caderas. Y observamos simplemente cómo se encuentran nuestras piernas de forma global. Seguimos aumentando
Nuestro foco de atención es la zona de la pelvis, los riñones, las lumbares, el bajo vientre, el estómago. Subimos nuestra atención y alrededor del pecho, las costillas, la espalda, la columna, nuestros hombros. Y observamos cómo funciona nuestra respiración en esta zona del cuerpo, siendo conscientes de las sensaciones que pueden estar apareciendo justo en este momento. Continuamos observando nuestros brazos, por nuestras palmas de las manos, los dorsos, los dedos, las muñecas, las manos del antebrazo, los codos, los bíceps, los tríceps. Damos nuestra atención hasta los hombros y observamos la sensación de nuestros brazos global. Extendemos nuestra atención y la aumentamos, la vamos subiendo cada vez más hacia la zona del cuello, mandíbula, labios, lengua, boca, la nariz, las mejillas, la zona de los ojos, los párpados, las cejas, la frente, las sienes, el cuero cabelludo. Simplemente somos conscientes de cómo se encuentra nuestra cara. Observamos sin juzgar. Intentamos tener una visión global de todo nuestro cuerpo, de cómo se encuentra justo ahora en este momento. Permitimos que la respiración vaya fluyendo por sí sola y hacemos 3 respiraciones profundas que nos vaya llenando de vitalidad todo el cuerpo y que nos vaya permitiendo salir del ejercicio libremente. Abrir los ojos. Si necesitáis para un tipo de estiramiento, hacerlo sin ningún problema, levantaros, moveros. Pero es importante que de vez en cuando hagamos una parada y escuchemos a nuestro cuerpo, que es donde se reflejan las emociones. Os recuerdo precisamente que tenéis mi dirección de correo electrónico, guillermo@blancobailar.com, por si necesitáis consultar o queréis plantear algún tipo de duda, de cuestión, o si necesitáis algún tipo de apoyo para que podáis utilizarlo totalmente, ¿no? Pues con toda la confianza y con toda la tranquilidad del mundo. Espero que tengáis una buena práctica, os deseo una buena semana y la semana que viene seguiremos con el siguiente vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.